La tarde caía lenta sobre el barrio como una manta de cobre viejo, y el aire olía a pan recién hecho y a secretos. Fue entonces cuando la vimos llegar, caminando con pasos cortos pero firmes, arrastrando detrás de sí una maleta antigua, de cuero gastado, tan marcada por el tiempo que parecía haber viajado más que cualquiera de nosotros. Los vecinos se asomaron por las ventanas. Los niños dejaron de jugar en la calle. Incluso los perros, que siempre ladraban a todo, se quedaron en silencio, como si algo en aquella imagen los hubiera dejado sin aliento. Mi madre fue la primera en reconocerla. Su voz se quebró al pronunciar «mamá», un susurro que parecía venir de otro tiempo. Yo observaba desde la puerta, incapaz de apartar los ojos de la maleta. Era vieja, sí, pero había algo en ella que no encajaba. Un hilo rojo atado al asa, brillante, nuevo, como una marca puesta a propósito. Y ese detalle, tan pequeño, despertó en mí una curiosidad que ardía como fuego. La abuela avanzó sin decir palabra. Tenía el rostro cubierto de sudor y polvo, pero en sus ojos brillaba algo distinto. No cansancio, sino determinación. Cruzó el umbral sin pedir permiso. Dejó la maleta sobre la mesa del comedor con un golpe seco que hizo temblar los vasos, y soltó una frase que heló el ambiente. «Nadie toca esto hasta que estemos todos. Lo que hay dentro no se explica a medias». Mi madre, temblando, le ofreció un vaso de agua. La abuela lo aceptó, bebió un sorbo y me miró. Su mirada era profunda, como si detrás de mis ojos buscara a alguien más, alguien que ya no estaba. Afuera, el cielo comenzaba a llenarse de nubes negras. El aire se volvió más denso. Cada sonido, el tic-tac del reloj, el goteo del fregadero, el murmullo del viento, parecía ralentizarse, como si el tiempo esperara algo. Mi tío Roberto llegó tarde, como siempre, con la camisa arrugada y una sonrisa nerviosa. «¿Qué pasa, vieja? ¿Qué traes ahí, un tesoro?», bromeó, pero su voz sonó hueca. La abuela no respondió. Le bastó mirarlo. Ese tipo de mirada que no necesita palabras para poner a alguien en su lugar. «Esperemos a tu hermana», dijo con calma. Nadie se atrevió a contradecirla. Yo seguía observando el hilo rojo. Algo en él me hipnotizaba. No era un adorno, era una advertencia. La abuela se sentó y entrelazó las manos sobre la mesa. Su respiración era lenta, medida, como quien se prepara para contar algo que puede cambiarlo todo. De repente, un trueno retumbó afuera y la luz parpadeó. La lluvia empezó a golpear el techo con fuerza, marcando un ritmo que acompañaba el latido acelerado de mi corazón. Mi madre se sentó frente a ella. No dijo nada, pero sus ojos decían demasiado. Miedo, nostalgia, esperanza. En la televisión del vecino, el noticiero hablaba de un empresario desaparecido, un hombre rico que había dejado una herencia sin reclamar. Las palabras maleta, herencia y secreto parecían resonar en el aire, como si el universo jugara con nosotros. Mi tía Marta llegó corriendo, empapada por la lluvia. «¿Qué pasa, mamá? Me asustaron con tu mensaje». La abuela la abrazó con una ternura contenida, pero no dijo nada. Después sacó una pequeña llave de su bolsillo envuelta en papel. La sostuvo en el aire, temblando ligeramente, como si aquel pedazo de metal pesara una vida entera. «Esto abre lo que traje, pero antes deben prometerme algo», dijo. El silencio fue absoluto. Nada de lo que vean o escuchen esta noche puede salir de esta casa, ni una palabra. Hay verdades que, si se cuentan, cambian destinos. Sus palabras se clavaron en mí como espinas. Yo tenía ganas de preguntar, de gritar incluso, pero había algo en su tono que imponía respeto. El gato del patio se metió a la casa, erizando el lomo. Nadie lo echó. Hasta él parecía entender que esa noche nada sería normal. La abuela deslizó la llave hacia el candado, pero no lo abrió aún. «Antes deben saber por qué estoy aquí. Esta maleta ha pasado por 3 manos y en cada una dejó cicatrices. No traje dinero, ni joyas, ni papeles. Traje lo que el tiempo intentó borrar». Mi madre la miró con lágrimas contenidas. «¿De qué hablas, mamá?», preguntó. Pero la abuela no respondió. Sus dedos acariciaban la superficie de la maleta, como si quisiera despertarla. Cada gesto suyo parecía cargado de historia, como si en cada pliegue del cuero viviera un recuerdo. Afuera, el barrio estaba completamente oscuro.
El viento silbaba entre las rendijas y la lluvia golpeaba las persianas con furia. Por primera vez en años, todos estábamos juntos en la misma habitación, unidos por el misterio que dormía dentro de aquella maleta. La abuela se puso de pie. «No la traje para mí», murmuró. «La traje para ustedes, porque ya es hora de que sepan quiénes son». Mis manos se humedecieron. Mi madre palideció. Mi tío Roberto se pasó la lengua por los labios secos. Mi tía cruzó los brazos, como si intentara protegerse de algo invisible. La abuela respiró hondo, giró la llave en el candado y éste se dio con un clic que sonó como un disparo. Nadie se movió. Nadie respiró. Ella levantó la tapa apenas un poco, lo suficiente para que escapara un olor antiguo, mezcla de madera, flores secas y algo más que no supe identificar. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Dentro hay recuerdos, pero también una verdad, y la verdad no se abre a la ligera». La tapa volvió a bajar. La abuela se sentó. «Esperen la medianoche. Cuando el reloj marque las 12, todo tendrá sentido». En ese instante supe que esa noche no dormiríamos. Afuera, un relámpago iluminó la sala y por un segundo vi el reflejo de algo dentro de la maleta, algo que brilló y desapareció. Y comprendí que lo que estaba a punto de salir de allí no era solo una historia, sino el principio de algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. La medianoche se acercaba despacio, marcada por el tic-tac del reloj que sonaba más fuerte que nunca, como si cada segundo empujara al siguiente con miedo. Nadie se movía. Mi madre mantenía las manos apretadas sobre las rodillas. Mi tío daba vueltas al vaso vacío y mi tía masticaba el silencio, evitando mirar la maleta que seguía sobre la mesa, muda, imponente, casi viva. La abuela cerró los ojos un instante, murmuró una oración que nadie entendió del todo y dijo: «Lo que está adentro fue guardado con dolor, pero también con esperanza. No lo juzguen antes de escuchar». Entonces giró la llave y levantó la tapa. Un olor viejo, como a papel húmedo y madera encerrada, llenó la habitación. Dentro había un pañuelo bordado, una caja pequeña de latón, varias cartas atadas con una cinta azul descolorida y una fotografía en blanco y negro. La abuela tomó la foto primero. Era de una mujer joven, sonriente, vestida con un traje que parecía de otra época, parada junto a un hombre que llevaba uniforme militar. «Ella es tu madre, ¿verdad?», preguntó mi madre con un hilo de voz. La abuela asintió. «Y él», dijo señalando al hombre, «no es quien todos creen». El silencio se hizo más pesado. La lluvia afuera se volvió más intensa, golpeando los vidrios como si quisiera entrar. Su nombre era Arturo. Nadie aquí lo conoció. Lo amé más de lo que debía, y por eso tuve que callar durante toda mi vida. Mi madre cubrió su boca, sorprendida. ¿Y el abuelo? La abuela respiró profundo. Tu padre fue mi refugio, no mi destino. Lo amé también, pero de otra manera. Arturo desapareció antes de que tú nacieras, y nunca supe si estaba vivo o muerto. Hasta ahora. Todos la miramos, incrédulos. Ella abrió la caja de latón y sacó una medalla oxidada, con un número grabado, un número de identificación militar. Esta medalla llegó a mí hace 3 meses, en un sobre sin remitente, y con ella venía una carta, la última de Arturo. Las manos de la abuela temblaban al desatar la cinta azul. Desdobló lentamente el papel amarillento, y su voz, aunque rota, empezó a leer. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que el tiempo no tuvo piedad. No sé si el destino me dará la oportunidad de volver, pero si no lo hace, quiero que sepas que nuestro hijo debe saber la verdad. Un escalofrío recorrió mi espalda. La abuela bajó el papel, miró a mi madre y continuó. Yo estaba embarazada cuando él desapareció. Lo escondí, lo negué, lo callé. Y ese hijo fue adoptado por una familia que nunca supo de mí. Pero años después volví a cruzarme con él, sin saber que era sangre mía. Mis tíos se miraron confundidos. ¿Estás diciendo que...? Sí, interrumpió la abuela, con los ojos brillantes. Que en esta mesa hay alguien que no es quien cree ser. El aire se volvió irrespirable. El reloj marcó las 12 en punto, y el sonido de las campanadas se mezcló con un trueno tan fuerte que hizo vibrar los vidrios. Hace años, continuó, trabajé en una casa rica, cuidando a un niño.
Lo crié como si fuera mío, sin saber que en realidad lo era. Su madre adoptiva murió joven, su padre viajó al extranjero, y él se quedó con mi apellido. Hasta hoy. Me miró, sentí que el mundo se encogía. Tú, Miguel, dijo mi nombre como si pesara toneladas. Tú eres ese niño. Mi madre se cubrió la boca, mis tíos se levantaron, la silla cayó al suelo, y yo me quedé helado, con la mente en blanco. No puede ser, dije, pero la abuela ya estaba llorando. Guardé esto para ti. Sacó del fondo de la maleta un pequeño cuaderno de tapas duras. Es el diario de Arturo. Está lleno de cartas que nunca pudo enviarte. Lo puso frente a mí, y mis manos temblaron al tocarlo. El cuero estaba agrietado, y entre las páginas sobresalían fotos, trozos de boletos de tren, pétalos secos. Todo esto, ¿por qué ahora? Pregunté sin poder mirarla. Porque el hombre que te dio la medalla quiere encontrarte, respondió, y viene hacia aquí. La sala entera se paralizó. ¿Qué? Recibí una llamada esta mañana. Dijo que había sobrevivido, que nunca dejó de buscarte. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Miedo de que odiaras la verdad. Miedo de que me odiaras a mí. La abuela se cubrió el rostro, sollozando. Mi madre se acercó y la abrazó. Nadie te odia, mamá. Pero esto lo cambia todo. En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Un sonido antiguo, insistente, como un latido metálico. Nadie se movió. Sonó una vez, 2, 3. Mi tío miró a la abuela. Ella asintió. «Contesta», dijo. Mi madre tomó el auricular con manos temblorosas. «¿Hola?» Una voz grave, quebrada, respondió al otro lado. «Busco a Elena. Dígale que Arturo ha vuelto». Y la línea se cortó. Nadie habló. La lluvia cesó. Afuera, el silencio era tan profundo que se escuchaba el goteo del techo. La abuela levantó la cabeza y dijo en voz apenas audible: «No pensé que viviría para oír esas palabras». Entonces, despacio, se puso de pie, tomó su abrigo y mirando la puerta dijo: «Si es verdad, él llegará antes del amanecer. Pero no viene solo, trae algo más, algo que nos pertenece a todos». La forma en que lo dijo me heló la sangre, porque su voz no temblaba, sonaba segura, como si supiera que lo que estaba por entrar por esa puerta no era solo un hombre, sino un pasado dispuesto a cobrarse lo que le debían. Las horas siguientes fueron un tormento. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a moverse, como si cualquier ruido pudiera despertar algo que todavía dormía en los rincones de la casa. La abuela se sentó junto a la ventana, mirando hacia la calle vacía, con la llave de la maleta todavía entre los dedos. Mi madre iba y venía sin rumbo, encendiendo y apagando la luz, como si necesitara comprobar que el mundo seguía existiendo. Yo no podía apartar los ojos del teléfono, esperando que volviera a sonar, que aquella voz grave regresara para confirmar que todo era real. Arturo, un nombre que hasta hacía unas horas no significaba nada y que ahora lo ocupaba todo. Me ardía en la cabeza como si lo hubiera escuchado desde siempre, como si me perteneciera. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía mojado y el aire olía a tierra revuelta, a promesa de cambio. De pronto, un coche se detuvo frente a la casa. El sonido de las ruedas sobre el barro rompió el silencio y todos levantamos la vista al mismo tiempo. Nadie se movió. La abuela se incorporó despacio, con un temblor en las manos que no intentó esconder. «Es él», susurró. Mi tío fue hacia la puerta, pero ella lo detuvo con una mirada. «Déjame a mí». Caminó despacio, apoyándose en la pared, como si cada paso la llevara de vuelta a un tiempo que nunca quiso recordar. Cuando abrió la puerta, el aire frío de la madrugada entró con fuerza, arrastrando el olor del campo, del pasado, del miedo. En el umbral había un hombre alto, encorvado por los años, con el rostro cubierto de cicatrices y los ojos cansados de haber visto demasiado. Sostenía un bastón y una carpeta de cuero bajo el brazo. «Elena», dijo. Su voz era la misma del teléfono. La abuela se quedó quieta, mirándolo como si su corazón necesitara confirmarlo una y otra vez. «Arturo». No fue un saludo, fue un suspiro que llevaba décadas esperando salir. Se miraron largo rato, en silencio, hasta que él dio un paso al frente y ella lo abrazó con una fuerza que no parecía tener.
Mis tíos se quedaron petrificados. Mi madre cubrió su boca para no soltar un grito. Y yo no sabía si debía sentir alegría o miedo. Arturo entró despacio, observando todo con una mezcla de nostalgia y culpa. Dejó la carpeta sobre la mesa, justo al lado de la maleta abierta. No pensé que volvería a ver esta casa, dijo con una voz que apenas se oía. Ni yo pensé que volverías a cruzar esa puerta, respondió la abuela. Hubo un silencio denso, lleno de palabras no dichas. ¿Y él?, preguntó Arturo mirándome. Mi madre me empujó suavemente hacia adelante. Él es Miguel, dijo. Arturo me observó con detenimiento, con los ojos brillantes. Eres igual que ella cuando tenía tu edad, murmuró. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si abrazarlo, si preguntarle, si huir. ¿Dónde estuviste todo este tiempo?, preguntó mi tía, incapaz de contenerse. Arturo respiró hondo. Desaparecí porque alguien quiso que desapareciera. Fui enviado a un frente que no existía, a una guerra que ya había terminado. Me dieron por muerto. Pasé años en hospitales, sin memoria, sin nombre. Cuando desperté, el mundo había cambiado. Su voz temblaba, y lo único que recordaba era un rostro, el de Elena. La abuela bajó la cabeza. Yo creí que habías muerto. Tu carta fue lo único que quedó. Arturo asintió. La escribí la noche antes de ser trasladado. No sabía si viviría, pero necesitaba dejar algo de mí. Nunca pensé que tardaría tanto en llegar. Se sentó, agotado. Cuando recuperé mis recuerdos, lo primero que hice fue buscarte, pero nadie sabía nada. El pueblo había cambiado de nombre. Tu casa ya no existía. Pensé que el destino me castigaba por lo que hicimos. Mis tíos intercambiaron miradas confusas. ¿Qué hicieron?, preguntó Roberto con dureza. Arturo levantó la vista y respondió. Intentar amar en tiempos en que amar era un delito. La abuela tomó su mano. Nos escondimos, mentimos, sobrevivimos. Pero hubo consecuencias. Arturo abrió la carpeta que traía consigo. Dentro había documentos, recortes de periódico y una foto reciente de un hombre joven. Esto lo encontré hace un mes, dijo. Alguien me siguió la pista. Un investigador privado, contratado por un abogado. Al parecer, un patrimonio olvidado, una herencia no reclamada, estaba ligada a mi nombre. Todos lo miramos sorprendidos. Una herencia, repitió mi tío con tono incrédulo. Arturo asintió. No me interesa el dinero, pero lo que descubrí me heló la sangre. Esa herencia está a nombre de Miguel. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Arturo me miró con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y culpa. Todo lo que tuve alguna vez, todo lo que luché por recuperar, pertenece a ti. Mi madre se levantó, temblando. ¿Pero cómo es posible? Porque Miguel es mi hijo, respondió Arturo, y el aire pareció romperse. La abuela lloró en silencio. Mi tía se dejó caer en una silla, y yo sentí que mis piernas no me sostenían. Arturo siguió hablando. El gobierno me declaró muerto y confiscó mis bienes. Pasaron a manos del Estado, luego a bancos extranjeros. Pero hace unos meses, tras un litigio, me restituyeron la identidad y todo volvió a mi nombre. En cuanto supe la verdad, pedí que se transfiriera todo a mi hijo. Nadie habló. Solo el tic-tac del reloj seguía ahí, recordándonos que el tiempo no se detiene ni siquiera cuando todo cambia. Arturo se levantó y se acercó a mí. No te pido que me llames padre, solo que me escuches. Yo asentí sin poder pronunciar palabra. Hay algo más, añadió. Algo que traje conmigo y que completa la historia. Abrió su chaqueta y sacó un sobre sellado con el mismo hilo rojo que tenía la maleta. Esto me lo entregó un hombre antes de morir. Dijo que pertenecía a la familia de Elena y que dentro hay la prueba de por qué nuestras vidas se separaron. La abuela lo tomó con manos temblorosas. El hilo rojo, idéntico al que yo había visto antes, parecía brillar bajo la luz tenue. No lo abras aún, dijo Arturo. Primero debo contar lo que no dije hace 40 años. El aire se volvió pesado, la lámpara parpadeó, y todos supimos que lo peor todavía estaba por revelarse. Arturo respiró profundo antes de continuar, y en su mirada había algo que dolía, una mezcla de arrepentimiento y miedo que nos atravesó a todos. La abuela seguía sosteniendo el sobre sellado con el hilo rojo, sin atreverse a romperlo, como si lo que contenía pudiera derrumbar lo poco que quedaba en pie. Mi madre, con las manos entrelazadas,
Parecía rezar sin palabras. Yo no podía apartar la vista de Arturo. Su voz, cuando habló, fue un susurro que pesaba más que un grito. Hace 40 años, Elena y yo descubrimos algo que no debíamos. No fue solo amor lo que nos unió, fue una verdad prohibida. Mi tío frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Arturo clavó la mirada en él. Tu padre no era el hombre que creías. Un silencio tenso recorrió la habitación. Trabajaba para un hombre poderoso, dueño de tierras, fábricas, contactos en el gobierno. Ese hombre tenía enemigos, y su riqueza se levantó sobre secretos que muchos prefirieron olvidar. Elena y yo encontramos pruebas, documentos que mostraban fraudes, desapariciones, sobornos. Lo ocultamos en esa maleta. La abuela bajó la cabeza. Pensamos entregarlo a las autoridades, pero antes de hacerlo, él lo descubrió. ¿Él quién?, pregunté. El verdadero padre de Roberto y Marta, respondió Arturo. Mi madre dio un salto en su silla. ¿Qué estás diciendo? Que ese hombre no solo destruyó mi vida, sino también la de Elena. Me mandó lejos con una orden falsa de movilización y la amenazó con quitarle todo si hablaba. Ella, para protegerlos, calló y escondió los documentos. La abuela asintió, con lágrimas resbalando por su rostro. Pensé que si todo desaparecía conmigo, ustedes estarían a salvo. Arturo se llevó una mano al pecho. Pero nada desaparece del todo. Ese hombre murió, sí, pero su hijo heredó el poder, y ahora busca lo que escondimos. Quiere borrar el rastro antes de que alguien lo encuentre. Mi tía se cubrió la boca. ¿Estás diciendo que alguien nos está buscando? Sí, respondió Arturo, y lo hará hasta conseguir lo que cree que es suyo. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta. Todos dimos un salto. La abuela apretó el sobre contra el pecho. Otro golpe, más fuerte. Nadie se movía. Mi tío se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Hay un coche negro estacionado. No tiene placas. Arturo se puso de pie con esfuerzo. Llegaron antes de lo esperado. ¿Quiénes?, pregunté con la voz temblorosa. Los hombres del hijo de ese viejo. Él sabe que estoy vivo y que vine aquí. No los dejen entrar. Mi madre corrió a apagar las luces. La sala quedó en penumbra, iluminada solo por la lluvia que caía detrás de los vidrios. Los golpes en la puerta se repitieron, 3 veces, espaciados, como un aviso. «Elena», dijo Arturo, «dame el sobre». Ella lo miró, negando con la cabeza. «Prometí que esto moriría conmigo». «No puede morir contigo si ahora nos pertenece a todos», replicó él. En ese instante, una voz desde fuera gritó: «Sabemos que está ahí, coronel. Entréguenos lo que vino a buscar, o esto se pondrá feo». La abuela se estremeció. «Coronel», susurré, mirándolo. Arturo asintió lentamente. «Fui más que un soldado. Fui testigo de cosas que nadie debía ver». Mi tío corrió hacia la puerta con una barra de hierro, pero Arturo lo detuvo. «No servirá. Ellos no vienen por sangre. Vienen por silencio». La tensión era insoportable. Cada ruido, cada sombra parecía agrandarse. Entonces, sin pensarlo, me acerqué a la maleta y tomé el sobre. Si lo que quieren es esto, no lo tendrán. Todos me miraron horrorizados. «¡Miguel, no!», gritó mi madre, pero ya estaba corriendo hacia la parte trasera de la casa, donde la lluvia caía como un muro. Salí al patio, resbalando en el barro, con el sobre apretado contra el pecho. Podía escuchar los pasos detrás de mí, los gritos apagados por el agua. Doblé la esquina del jardín y me escondí detrás del viejo limonero. Desde allí vi cómo la puerta principal se abría de un golpe. 3 hombres de negro entraron empapados, con linternas y armas. Uno de ellos sujetaba una radio. «No hay nadie afuera, registra la casa». Arturo intentó enfrentarlos, pero el bastón cayó de su mano y uno de los hombres lo empujó contra la pared. Mi madre gritó, mi tía lloraba y la abuela se interpuso con una fuerza que nadie esperaba. «No tocarán nada», dijo firme. El líder de los hombres se acercó. «Buscamos un sobre, señora. No queremos problemas». Ella lo miró con fuego en los ojos. «Si supieras lo que hay dentro, no lo tocarías ni con guantes». Desde mi escondite, temblando, vi como uno de ellos pateaba la maleta, esparciendo las cartas y el diario de Arturo por el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me descubrirían. El líder levantó la voz. «El sobre o la casa arderá». Arturo levantó la cabeza. «Basta. No hay nada que les sirva. Se lo llevaron». «¿Quién?», preguntó el hombre. «Yo.
dije saliendo de la sombra. Mis piernas temblaban, pero mi voz sonó firme. Lo que buscan está aquí. La abuela gritó mi nombre, pero era tarde. Caminé hacia ellos, con el sobre en la mano. Uno de los hombres levantó el arma. Suéltalo. Si lo suelto, todo lo que hicieron se sabrá. Está escrito aquí. Nombres, fechas, cuentas. ¿Y tú crees que alguien te creerá? Se burló. Sonreí. No necesito que me crean, solo que me escuchen. Y antes de que pudiera reaccionar, lancé el sobre a la chimenea encendida. El fuego lo devoró en segundos. La abuela gritó, Arturo se levantó con un rugido y el hombre corrió hacia las llamas inútilmente. «Idiota, ¿sabes lo que hiciste?» «Sí», dije, «liberarnos». La habitación olía a humo, a papeles ardiendo, a historia convertida en cenizas. Pero en medio de ese caos vi el rostro de la abuela. No era de enojo, era de alivio. «Ahora sí», murmuró, «podemos descansar». Pero yo aún no entendía que, al quemar ese sobre, no habíamos cerrado una historia. Habíamos abierto otra mucho más peligrosa. El fuego iluminaba los rostros con un resplandor anaranjado y tembloroso, y durante unos segundos pareció que el tiempo se había detenido, suspendido entre el crepitar de las llamas y el olor agrio del papel quemado. Los hombres de negro permanecieron inmóviles, incrédulos ante lo que acababan de presenciar. Arturo respiraba con dificultad, con el pecho agitado, mientras la abuela lo sostenía por los hombros. Yo todavía sentía el calor del fuego en la cara y un temblor involuntario en las manos. El líder del grupo se giró lentamente hacia mí con una mirada tan fría que me atravesó el alma. «No sabes lo que acabas de hacer, chico». Detrás de él, uno de los hombres sacó un dispositivo metálico del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Era un grabador, y en su pantalla parpadeaba una luz roja. «Demasiado tarde», dijo. «Grabamos todo». Mi madre lanzó un grito de desesperación y corrió hacia mí, pero uno de ellos la detuvo. «Quietos. No queremos matarlos, pero si alguien intenta escapar, esto se acaba». El líder miró al grabador con satisfacción. «Aunque hayas quemado las pruebas físicas, tenemos tus palabras, y eso nos basta». Arturo, con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. «Ustedes no entienden nada. Lo que buscan no estaba en ese sobre». Todos lo miramos sorprendidos. «¿Qué?», murmuró mi madre. «Ese sobre era una trampa», dijo Arturo con una débil sonrisa. «El verdadero documento, el que contiene la verdad, sigue a salvo». El líder frunció el ceño. «¿Dónde está?». Arturo no respondió. Su mirada se dirigió lentamente hacia la maleta, hacia el fondo, donde un compartimento falso seguía oculto. Uno de los hombres lo notó y se acercó, pero la abuela se interpuso. «No lo harás». Su voz era tan firme, tan llena de autoridad, que el hombre dudó. Arturo aprovechó ese instante para abrir de golpe el compartimento y sacar un sobre mucho más grueso, sellado con cera oscura. «Esto es lo que buscáis, ¿verdad? Lo que vuestro amo teme». Los hombres apuntaron sus armas. «Entréguelo». Arturo negó con la cabeza. «No otra vez». Y antes de que pudieran detenerlo, arrojó el sobre hacia mí. Lo atrapé al vuelo, sin pensar, y corrí hacia la puerta trasera. Un disparo resonó, seco, desgarrador. Mi madre gritó, la abuela cayó de rodillas, y yo me detuve en seco, el corazón a punto de estallar. Arturo estaba en el suelo, una mancha roja extendiéndose bajo su pecho. Los hombres retrocedieron un paso, como si no hubieran esperado ese desenlace. «¡Maldita sea!», gritó el líder. Uno de ellos intentó acercarse, pero la abuela se abalanzó sobre él con una fuerza furiosa, arañando su rostro, mordiéndolo, mientras mis tíos corrían hacia Arturo. «¡Vete, Miguel!», gritó él con la poca voz que le quedaba. «¡Corre!». Salí disparado por la puerta, con el sobre apretado contra el pecho, bajo la lluvia torrencial que volvía a caer con fuerza. Corrí sin mirar atrás. Solo escuchaba mis pasos y los gritos apagados detrás de mí. Crucé el patio, salté el muro y caí en el callejón, resbalando sobre el lodo. Escuché motores encenderse, puertas golpear, y supe que me estaban siguiendo. La calle estaba desierta, las luces de los postes parpadeaban y mis pulmones ardían. Me metí entre casas, atravesando jardines, buscando un refugio. El sobre pesaba, no por su tamaño, sino por lo que contenía.
Sentía que llevaba el destino de todos conmigo. En un rincón oscuro, bajo el toldo de una panadería cerrada, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había varios papeles antiguos, sellos oficiales, nombres de políticos, firmas, números de cuentas en Suiza, y al final, una foto. Una foto que me hizo temblar las piernas. En ella aparecía Arturo, joven, junto a el hombre que había amenazado a la abuela, y detrás de ellos, mi abuelo. Sonreían los tres. En el reverso, con letra firme, alguien había escrito: «La traición comienza donde termina el amor». Mi mente se nubló. ¿Mi abuelo? ¿Parte del complot? No podía ser. Cerré el sobre y lo guardé dentro de mi camisa, justo cuando escuché pasos acercarse. Eran ellos. Los vi doblar la esquina. Las linternas barrían el callejón. Me acurruqué tras unos contenedores, conteniendo la respiración. Uno de ellos dijo: «Tiene que estar cerca. No dispares a menos que sea necesario», respondió el líder. Esperé el momento justo, y cuando pasaron de largo, corrí hacia el río, el único lugar donde podría desaparecer. La corriente rugía, oscura, implacable. Detrás escuché gritos, disparos. No había vuelta atrás. Salté. El agua me tragó como una boca fría, arrastrándome con violencia. Golpeé contra piedras, ramas, y por un momento pensé que no saldría. Pero logré aferrarme a una raíz y subir a la orilla, jadeando. A lo lejos, las luces de los hombres se desvanecían. Había escapado, pero sabía que era solo el comienzo. El sobre seguía conmigo, empapado pero intacto. La ciudad dormía, ajena a todo. Caminé descalzo, con el cuerpo helado, hasta llegar a la vieja estación del tren. Me escondí bajo una plataforma y allí, entre el ruido lejano de los rieles, me derrumbé. Recordé el rostro de Arturo, sus últimas palabras, la mirada de mi abuela, la promesa de que ese secreto debía morir con ella. Pero ahora no podía. Ese sobre ya no era solo un legado, era una maldición. Y mientras el amanecer teñía el cielo de gris, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El amanecer llegó cubriendo el horizonte con una neblina espesa que olía a hierro y despedida. Mis pies descalzos estaban llenos de barro seco. Mis manos aún temblaban y el sobre, aunque húmedo, seguía aferrado a mi pecho como una extensión de mi propio corazón. Me quedé ahí, bajo la plataforma de la vieja estación, escuchando el silbido de un tren que pasaba a lo lejos, como un recordatorio de que el mundo seguía en marcha, aunque mi vida se hubiera detenido. Cerré los ojos y por primera vez desde aquella noche, el rostro de Arturo apareció nítido en mi mente, con esa mirada serena que me lanzó antes de caer, una mezcla de alivio y sacrificio que solo comprendes cuando alguien entrega su vida para salvar la tuya. Las lágrimas se mezclaron con el frío del amanecer. Pensé en la abuela, en su voz firme, en su promesa de que nada de lo que había dentro de esa maleta debía salir al mundo. Pero el destino ya no respondía a promesas. Abrí de nuevo el sobre, desplegué los papeles empapados y descubrí que, entre ellos, había una carta dirigida a mí, escrita con la letra de Arturo. Miguel, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste. No todos lo hacemos. Dentro de esta carpeta hay verdad, pero también condena. Si decides revelarla, cambiarás la historia. Pero si eliges callar, cargarás con la culpa de todos los que murieron por protegerla. Ninguna de las dos decisiones te salvará. Solo el amor puede hacerlo. Encuentra a la persona correcta y sabrás qué hacer. Doblé la carta con cuidado. No sabía si Arturo hablaba de amor en el sentido de redención o de sacrificio, pero sentí que había una razón por la que todo me había llevado hasta ese momento. Guardé los documentos dentro de una bolsa de tela que encontré entre los desechos y salí del escondite cuando el sol ya comenzaba a despuntar entre los árboles. Caminé sin rumbo, con el cuerpo agotado, pero con una determinación que no había sentido antes. A lo lejos se escuchaban sirenas, patrullas buscando a alguien, quizá a mí, pero no tenía miedo. Había comprendido que correr no era escapar, era elegir el camino del que aún podía contar la historia. Al pasar por un mercado abandonado, vi a un niño sentado en el suelo, con los pies descalzos y una mirada que me recordó a mí mismo. Le di una moneda y, sin saber por qué,
Le confié algo más. Uno de los papeles, el más inocuo de todos, con una fecha y un nombre subrayado. Guárdalo, le dije. Tal vez algún día alguien te pregunte por esto. El niño asintió sin entender, pero su sonrisa me devolvió una chispa de fe. Seguí caminando hasta llegar al cementerio del pueblo. Allí, bajo la lluvia suave, encontré la tumba de Arturo, aún fresca, aún sin nombre. Me arrodillé y dejé sobre la tierra húmeda el resto de los documentos, salvo la carta. No sé si hice lo correcto, murmuré, pero hiciste que entendiera lo que es tener algo que vale más que el miedo. Detrás de mí, el sonido de pasos me hizo girar. Era mi madre, empapada, con los ojos rojos de llorar, pero con una fuerza que me estremeció. Tu abuela murió esta madrugada, dijo con voz quebrada. Sentí un golpe en el pecho. Antes de partir, me pidió que te dijera algo. Ya lo sabe todo. Ahora puede elegir su destino. No supe qué responder. Solo la abracé. Nos quedamos así, bajo la lluvia, frente a la tumba sin nombre, mientras el viento arrastraba hojas y memorias. Cuando volvimos a casa, los hombres de negro ya no estaban. La puerta estaba abierta, las luces apagadas y el aire olía a vacío. Sobre la mesa, entre las cenizas del fuego apagado, había una sola cosa intacta: el hilo rojo. Lo tomé con cuidado. Era el mismo que había estado en la maleta, el mismo que había sellado los secretos, el mismo que ahora parecía unir el pasado y el futuro en un solo gesto. Lo até a mi muñeca, como había hecho la abuela, y sentí que, de alguna manera, ella seguía ahí, vigilando desde donde los secretos descansan. Pasaron los días. El pueblo volvió a su rutina, pero yo no podía dormir. Las imágenes regresaban cada noche. La maleta, el disparo, el fuego, los papeles, los ojos de Arturo. Cada recuerdo era una herida abierta. Hasta que una mañana, mientras caminaba hacia el río, encontré un sobre nuevo en el buzón, sin remitente. Dentro, una hoja con una sola frase. Aún no ha terminado. No había firma, pero reconocí la escritura. Era la del hombre que había mandado a matar a Arturo, el hijo del viejo. Mi corazón se aceleró. Entendí entonces que el fuego no había destruido todo, que alguien más tenía copias, que el secreto seguía vivo. Miré el cielo y supe que no podía huir. Esa historia no me había elegido para esconderla, sino para terminarla. Volví a casa, saqué de una caja la carta de Arturo y la miré por última vez. Luego la puse en la chimenea y observé cómo se consumía lentamente, igual que la primera vez, pero sin miedo. Porque ahora comprendía lo que él quiso decir. El amor no era guardar el secreto, era tener el valor de dejarlo ir. Afuera, el hilo rojo de mi muñeca se movía con el viento, como una promesa que no se rompe, sino que se transforma. Mientras la última llama se apagaba, supe que el ciclo se cerraba, y por primera vez desde aquella noche, respiré sin culpa, sabiendo que lo que había empezado con una maleta vieja terminaba ahí, en el silencio, donde solo el corazón conoce la verdad.